Semana, pero quiero hablar acerca del gobernante que viene. Recuerden que hablé de que la Biblia enseña tres categorías de anticristo: el espíritu del anticristo, los anticristos como falsos maestros, pero habla en mayúscula del anticristo. Y el anticristo es una persona, es un gobernante, es alguien que ejercerá poder en el mundo en algún momento en la historia, posiblemente en el futuro cercano. Sin embargo, es el personaje más incógnito de las Escrituras. Por eso, a lo largo de la historia, dependiendo del período que la iglesia ha vivido, los cristianos han interpretado que alguien o algo es la figura del anticristo y lo han pensado de esa manera. Por ejemplo, los primeros 4 siglos más o menos de la historia del cristianismo, los cristianos pensaban que el anticristo era el emperador romano. Entonces, si tú le preguntabas en la época de los apóstoles o los que vinieron después, siglo II, siglo III, casi la mitad del siglo IV también, ¿quién para ti es el anticristo? Te iban a decir, es el emperador romano. A partir del siglo VIII, cuando surge el papado y se establece el papado como un sistema de gobierno en Roma, los cristianos cambiaron de parecer y empezaron a ver detrás de la figura del papa, el verdadero gobernante de Roma en aquel momento, que él era el anticristo, a pesar de que era el representante de la iglesia aparentemente. Les pongo algunos ejemplos. Lutero, el reformador de la iglesia, que en algún momento fue un sacerdote católico, pero luego se convirtió en el protestante, y por eso se le llama la iglesia reformada, o que surge de la reforma, la iglesia protestante. Y Lutero dijo: hemos llegado a la conclusión de que el papado es la silla real y la silla verdadera del anticristo. En algún momento Lutero dijo: Señor, perdóname porque antes yo decía que el Papa era tu representante y ahora creo que es el anticristo. Es decir, para Lutero el Papa era el anticristo. El otro reformador, Calvino, que era muy belicoso, este hombre, o estabas con él o estabas contra él, o si estabas contra él deberías morir o estar preso. Y Calvino escribió acerca del papado y dijo: personas que persisten en las supersticiones del anticristo romano. Y lo llamó así al Papa, el anticristo romano. Personas que persisten en las supersticiones del anticristo romano deben ser reprimidas por la espada. Este tenía la intención de reprimir la espada con la espada, pero bueno, eso es para otro momento. Wesley, el gran evangelista del siglo XVIII, escribió: sin embargo, en muchos aspectos, el Papa tiene una indisputable pretensión en esos títulos. Él es, en un sentido enfático, el hombre de pecado, en cuanto a que él incrementa todo modo de pecado por sobre toda medida. Y él es también muy propiamente llamado el hijo de perdición, pues ha causado la muerte de innumerables multitudes, tanto de sus opositores como de sus seguidores, destruido innumerables almas, y él mismo perecerá eternamente. Con cariño, Wesley. No dijo eso, pero... En el siglo XIX, un siglo después a la vida de Wesley, la iglesia dejó de pensar que el papado y el papa eran el anticristo. Y todo fue porque en Inglaterra, John Darby, un predicador de origen puritano, ya para ese entonces los puritanos no tenían tanta fuerza, pero de origen puritano, John Darby, siglo XIX, él escucha a una niña en una iglesia, una jovencita, que dijo haber tenido un sueño. Y en el sueño la niña contaba que veía cómo la iglesia era arrebatada al cielo y después de eso venía un tiempo de tribulación. Y la niña en su sueño decía que el producto de esa tribulación, o la causa de esa tribulación, iba a ser un gobierno de maldad que iba a haber sobre toda la tierra. John Darby, impresionado por el sueño de esta mujer, comienza a hacer sus anotaciones y a hacer pública su teología o su teoría, respaldando con la Biblia el sueño de la niña. Por aquel entonces viajó a Inglaterra Scofield, quien más tarde escribió una Biblia de estudio. No sé si ustedes alguna vez han tenido una copia de la Biblia de estudio Scofield, pero es una Biblia muy interesante, pero también dio lugar a una teología que se conoce como el dispensacionalismo. ¿En qué consiste? Disculpen que me meta aquí en un asunto que quizás para muchos de ustedes es nuevo, pero necesitan aprender estas cosas. Scofield, junto con la influencia de Darby, hablaron de que Dios dividió la historia de la humanidad en dispensaciones. Y habló de la dispensación adámica, de la dispensación de Noé, de la dispensación de Moisés. Y cada uno de estos periodos dijo que eran periodos diferentes en los cuales Dios trataba con la historia. Y después habló de la dispensación de la iglesia,
Y termina la dispensación de la iglesia con el arrebatamiento de la iglesia y comienza la dispensación del juicio de la ira de Dios. Esa es la teología de Darby y de Scofield, y es la que la iglesia está creyendo en su gran mayoría hasta hoy. De ahí han salido películas como Dejados Atrás o Left Behind en inglés. ¿Han visto esas películas? Donde un piloto viene piloteando y desaparece y se cae el avión, donde una persona viene manejando un carro y el Señor se lo lleva y hay un accidente, donde un esposo se despierta y la mujer no está, y bueno, toda esa idea de que luego 7 años van a seguir a lo que es la tribulación. Así que del siglo XIX a la fecha, ya el anticristo no es el emperador romano, porque Roma dejó de ser imperio, no es el papa, ya lo liberamos al papa de ser el anticristo. Es ahora un gobernante. ¿Y qué creen? En los años 40, con la Alemania nazi, el mundo cristiano, ¿qué creía? Dietrich Bonhoeffer, que era un predicador que se opuso a Hitler, lo hizo porque pensaba que este hombre era el anticristo. Y no había por qué pensar que no, si tenía todas las características para hacerlo. Así que vamos a preguntarnos lo más importante en este día. ¿Qué dice la Biblia acerca del anticristo? Porque ya nos damos cuenta de que los cristianos no se ponen de acuerdo. Que dependiendo la época en la que nosotros vivimos, le ponemos el traje de anticristo a alguien. En los últimos tiempos, George Bush fue el anticristo. Obama fue el anticristo. Para algunos, Trump era el anticristo y ahora para otros es Biden. Siempre un presidente americano. ¿Qué dice la Biblia acerca del anticristo? Vamos a ir, el primer pasaje que quiero ver hoy. Y a lo mejor nos tenemos que quedar allí porque tiene mucha tela de donde cortar. Así que si alguien trajo la tijera, préstemela por favor. Segunda a Tesalonicenses capítulo 2, disculpen, versículos del 1 al 12. Díganme si ya lo tienen. ¿Okay? Ustedes llegaron más rápido que yo, porque a mí se me pegan las páginas aquí. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 1 al 12. Esta es una de las cartas en las cuales Pablo más habla acerca de la venida del Señor, además de la primera carta donde capítulos 4 y 5 él habla acerca de la doctrina del arrebatamiento y de la venida del Señor. Y aquí en el capítulo 2 vuelve a hablar del tema y dice, pero con respecto, ya lo tienes ahí la Biblia, dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ok, Pablo, quiero detenerme aquí un momentito antes de seguir adelante, porque tú tienes que entender qué es lo que está pasando. Pablo escuchó que estaban diciendo que él había escrito a la iglesia diciéndole que el día del Señor ya había llegado. Y entonces Pablo le escribe en esta carta, específicamente en este capítulo, y les dice, no se dejen mover por un espíritu, por si acaso se les aparece un demonio disfrazado de ángel. No se dejen confundir por palabra de ninguna persona, ni por ninguna carta como si fuera mi palabra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Quienes están diciendo eso, dice Pablo, no están hablando de mi parte por esta razón. Y dice ahora en el versículo 3, nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá. En el siglo I pensaban que Cristo se fue y viraba al otro día, pero dice Pablo, no vendrá el Señor sin que antes venga, y esto es muy importante que lo tengas en cuenta, la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Seguimos leyendo y después ponemos la atención a estos versículos. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No se acuerdan que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Y ahora ustedes saben lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos.
Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Vamos a detenernos aquí, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que dé luz a esta escritura para que tú y yo podamos ser edificados, dándonos el Señor entendimiento y a la misma vez edificando nuestras vidas con su verdad. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos que tu palabra que tengo en mis manos, he leído y he proclamado a esta iglesia, ahora el Espíritu Santo traiga iluminación, no solamente a mí, sino también a ellos. Que los corazones y los oídos estén preparados por igual. Que el enemigo no pueda robar esta palabra, sino que por el contrario, el Espíritu Santo esté produciendo ahora un interés especial en mis hermanos que están aquí o en sus casas para recibir esta palabra y querer conocer la verdad y afirmarse a la verdad. En el nombre de Jesús, te pido, Señor, que tanto en lo humano como en lo espiritual estemos listos, preparados para recibir una palabra que nos edifique y nos bendiga en el nombre de Jesús. Me pongo en tus manos y te pido, habla con poder, manifiesta tu unción por medio de mi vida, que mis labios te sirvan y que mi boca proclame tu verdad en el nombre de Jesús. Amén y amén. El pueblo de Dios dice amén. Así que bueno, dice Pablo, no se asusten, no se alarmen. La iglesia, fíjense las expresiones que él dice, la iglesia estaba alarmada por esta razón. Les están diciendo que el día del Señor está cerca. Digan todos conmigo ustedes para que se le quede bien grabada esta frase. El día del Señor. Dilo otra vez más, el día del Señor. Cuando dices esta frase o cuando la escuchas, que yo la leo en la Biblia o tú la lees personalmente, ¿qué viene a tu mente cuando escuchas la expresión el día del Señor? Estás pensando en la venida, ¿verdad? Pues saben que ese no es el concepto de la Biblia. Ustedes tienen que ir al Antiguo Testamento y por lo menos los últimos profetas, conocidos como los profetas menores, e inclusive de alguna manera también Isaías y otros, hablan del día del Señor. Y el día del Señor no es un día. El día del Señor es una temporada que puede durar años. El día del Señor quiere decir el día de la ira, quiere decir la temporada en la cual la ira de Dios va a caer sobre la humanidad. ¿Y qué sucede? Que le están diciendo los cristianos en el primer siglo, llegó el día del Señor. Y esta gente que era entendida en el Antiguo Testamento y en las profecías, y Pablo los había entrenado, a pesar de que no eran judíos, los entrenó para tener mentalidad de lo que significaba la expresión el día del Señor. Por eso es que yo no quiero que ustedes sean ignorantes, que ustedes entiendan que cuando la Escritura dice el día del Señor, no es que Él vino, es que comienzan una serie de eventos que van a sumergir a la humanidad en unos juicios de Dios que se conocen como el día del Señor. Y cuando esta gente les dice, ustedes están en el día del Señor, ellos se aterran. Y Pablo les dice, no hermanos, no crean ni a un espíritu, ni una carta, ni a nadie que de mi parte les diga que el día del Señor está cerca. Que nadie los engañe, porque antes tiene que suceder esto. Antes de que el Señor venga al final del juicio, tiene que venir dos cosas. Y esto es lo que dice. Número uno, tiene que venir la apostasía. Esa palabra también está rara, ¿verdad? Apostasía quiere decir bajarnos de la fe, abandonar la fe, o dicho de una manera más sencilla, negar la fe. Va a venir un tiempo, dice Pablo, en que muchos que se confiesan cristianos van por miedo, por presión, porque no es políticamente correcto, por la razón que sea, van a negar su profesión y van a volverse parte de un mundo que le da la espalda a Cristo. Dice, cuando ustedes vean eso, el día del Señor está cerca. Eso viene antes de. ¿Estamos ahí? Bueno, ahora mismo les digo algo para que ustedes no se asusten, pero para que estén preparados. Varias de las iglesias históricas, la iglesia luterana, la iglesia anglicana de Inglaterra, ya están ordenando pastores transgéneros. Ya están aceptando el tercer sexo como una orientación sexual aceptable, e inclusive otras teorías y otras tendencias sexuales están siendo consideradas como aceptables si el amor está presente por estas denominaciones. Alguno de estos concilios ya ordenó su primer obispo transgénero. Estamos en presencia de denominaciones que tienen siglos de estar en la tierra, que están abandonando los principios bíblicos y adaptándose a lo que el Señor dijo que caracterizaría los últimos tiempos. ¿Saben qué dijo el Señor? Cuando el Hijo del Hombre venga, sus días, los días de esos últimos tiempos, se van a parecer a dos generaciones de la antigüedad. Será como en los días de Noé,
que se estaban casando y dando en casamiento, pero dijo también, y será como Sodoma y Gomorra. ¿Qué caracterizó a Sodoma y Gomorra? Bueno, cuando leemos el libro de Daniel, el profeta Daniel dice que había gula, amor por la comida, había placer desenfrenado, y todos sabemos que el pecado más característico de Sodoma y también de Gomorra era la homosexualidad. Y Jesús dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, será como en los días de Noé, donde solo una familia pudo salvarse. Gracias a Dios nos salvaremos más. Y será como Sodoma y Gomorra. Los distintivos de esas dos generaciones estarán presentes en los últimos días. Y Jesús dijo a través de Pablo, no vendré sin que antes venga la apostasía. Pero también dice el apóstol Pablo, y lo leo literalmente, el versículo 3, y además se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Es decir, Cristo no vendrá, y el día del juicio no vendrá sin que antes se levante el anticristo. Eso lo dice la Escritura. La iglesia dice, y esto lo digo como voz de alerta, y ustedes lo reciben de parte de Dios o no, pero yo creo que la teología de los últimos 200 años hay que nosotros reanalizarla. Yo soy lo que se considera un premilenialista histórico. ¿Qué significa eso? Que yo creo que Cristo viene antes del milenio. Yo se los dije a ustedes la semana pasada. Cristo viene y establece el reino milenial en la tierra, y vamos nosotros a disfrutar de un reino perfecto literalmente por 1000 años. Pero en los últimos 200 años la iglesia se movió hasta el siglo XVIII, XIX. En realidad la iglesia creyó algo un poquito diferente a lo que creen muchos hoy en día. La iglesia creyó que nosotros íbamos a vivir el milenio, Cristo iba a venir, iba a establecer el milenio, pero que la iglesia iba a pasar gran parte de la tribulación. Cuando Scofield y Darby hicieron su teología, nos pusieron a nosotros yéndonos antes de la tribulación. Pero si usted lee la Biblia, va a entender que muchas veces parece que nosotros vamos a estar atravesando, sino toda la historia de la tribulación, gran parte de ella. Y en algún momento, antes de que el Señor derrame las copas de su ira sobre la tierra, la iglesia es levantada, no es raptada, pero sí es arrebatada y es llevada al Señor en gloria. Les digo esto porque mi parte sentimental se apega a la teología de los últimos 200 años. Mis sentimientos quieren irse antes de que venga todo eso, y por eso esa teología la abrazamos todos. Pero realmente mis ojos, mi conciencia y cada vez más el Espíritu Santo me da testimonio de que tenemos que afianzarnos en la fe, porque parece ser que sí pasaremos gran parte de la tribulación, que el Señor vendrá después que se levante el anticristo y venga una gran apostasía, y que entonces los cristianos tenemos que caminar en firmeza, en dependencia y en verdadera fe para perseverar hasta que el Señor nos levante y nos lleve con Él en el momento que Él lo decida. Yo sé que cuando uno dice estas cosas no levanta muchos amén, pero realmente te tengo que decir la voz de alerta para que tú estés preparado y tu cristianismo no sea light, tu cristianismo no sea cool, tu cristianismo no sea de esos que son estoy abierto para todos, sino que realmente estés aferrado a la verdad, viviendo en Cristo y dependiendo de Él, para que así puedas perseverar hasta que Él venga. Si el pueblo de Dios puede decir amén, di amén. Si lo que quieres decir es ay, 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 di ay, ay, ay. Ahora, viene entonces ahora la palabra, y en este pasaje se nos describe a este hombre de pecado. Y vamos a ver algunas expresiones. Dice la Biblia, no vendrá el Señor sin que antes se manifieste el hombre de pecado. Esta expresión, el hombre de pecado, quiere decir el pecado encarnado en una persona. Todos los que estamos aquí somos pecadores, ¿lo entendemos? Pero cuando habla del anticristo no está diciendo que es un pecador como cualquier otro, sino que el pecado se va a encarnar en una persona. Así como decimos que Dios se encarnó en el Hijo Jesucristo, Satanás tiene su propia Trinidad. Y él quiere ser Dios. Y por eso anda buscando un Mesías o un antimesías que va a ser el anticristo. Y de alguna manera el mal, en toda la expresión de la palabra, la maldad, Satanás se va a encarnar en un hombre, y así como a Cristo se le llama el Hijo de Dios porque es Dios encarnado, este va a ser un engendro de maldad en la tierra, poseído completamente por el diablo, aunque con apariencia al principio de todo lo contrario. La Biblia lo llama el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora en el versículo 4, en la primera parte, se nos dice que él se opondrá
a todo lo que se llame Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Así que dice la palabra de Dios que Él es el que se opone a Dios y a su pueblo. ¿Qué significa la palabra anticristo? Es uno que está en contra de. Y esa es la expresión que se está usando aquí. El anticristo va a ser que aquel que solapadamente o luego abiertamente va a oponerse al Señor y a todos los que aman al Señor. Entonces la guerra del diablo es contra la iglesia. Y nosotros hoy, y esto lo voy a decir con mucho respeto para aquellos que son muy políticos en su forma de vivir, pero la gran batalla no es política. La gran batalla es espiritual. Y a veces cuando la iglesia se politiza, lo que hace el enemigo es entretenernos y pensar que estamos peleando correctamente cuando estamos peleando en una arena política, cuando en realidad la gran batalla no es entre derecha e izquierda. La gran batalla no es entre capitalistas y socialistas. La gran batalla es entre el cielo y el infierno y entre la luz y las tinieblas. Y nuestra misión es ganar a todos cuantos podamos para Cristo. Y mire, la iglesia tiene que abrir los ojos y ahora mismo predicarle a todos. Y ganar a todos para Cristo. Son musulmanes, no importa, son almas que Dios quiere ganar. Son gente que tienen una ideología diferente a la tuya. No los rechaces. En el nombre de Jesús, preséntale el evangelio para que vengan a Cristo. Son ateos. No importa, preséntales a Cristo. El Señor no tiene barreras, Él tiene poder para salvar a todos. ¿Sabe lo que quiere el diablo? Que la iglesia tome posturas humanas para que perdamos el corazón del reino y el corazón evangelístico de la iglesia. Y solamente le prediquemos a los que nos caen bien. Pero Jesús dijo, ¿qué valor tiene que ames a quien te ama? El valor del reino es amar a quien nos odia y acercarnos a quien nos rechaza. Y en el nombre de Jesús, mientras yo predico en este día, tú debes orar y decir: Señor, quita dentro de mí toda barrera que yo tenga, emocional, psicológica o espiritual, que me haga rechazar a una persona por su orientación sexual, por su posición política o por la religión que practica. Permíteme verlos como tú los estás viendo y permíteme alcanzarlos con el poder del evangelio que brota de mi vida como una fuente de agua viva que trae salvación y trae vida eterna, no solamente a nosotros, sino a ellos también. Pueblo de Dios puede decir amén. Porque el diablo con su anticristo se va a oponer, se va a levantar contra todo lo que se llame Dios o es objeto de culto. La propaganda que ya está en acción preparando el gobierno del anticristo es que la iglesia está en contra de todo y de todos. En estos días hablaba con Javi y le decía cómo yo compartía con un amigo mío pastor, y en algún momento este amigo me dijo: nosotros tenemos que ponernos de pie y dejar saber sin temor que nosotros estamos en contra de toda ideología de género. Y le dije: no, perdóname, voy a invitarte a pensar diferente. Nosotros no estamos en contra de nadie, porque nosotros tenemos la verdad y somos el original. Nosotros no predicamos un evangelio en contra de nadie. Nosotros predicamos la verdad, y quien se opone es quien está en contra. Pero si tú tomas la bandera de que tú eres el que está en contra, le estás dando el gusto al enemigo de querer ponernos a nosotros una etiqueta que no viene de Dios. Y ese es el plan del enemigo. Es acorralar a la iglesia y ponernos como que nosotros estamos en contra. No, nosotros no estamos en contra de nadie. Pareciera que sí, algunos cristianos tienen esa postura. Defienden más lo que creen que predicar el evangelio. Y nosotros no defendemos lo que creemos, predicamos el evangelio para salvar a todos. No sé si me estoy haciendo entender. Es decir, mi intención no es parar y ganar en un debate diciendo que nuestra ideología con respecto a la sexualidad es la correcta. Mi intención es amar a la persona que está en la confusión para que el amor de Cristo lo envuelva y lo traiga al diseño original. Es muy diferente, hermanos. Mi intención no es decir que el aborto está incorrecto, sino es ganar el corazón de la niña que está a punto de abortar para que ella se salve y el bebé en su vientre también. Mi intención no es ir de la iglesia, no es ir en contra de, sino levantar la verdad y mostrar que esa verdad no solamente lo es, sino tiene el poder para cambiar a aquellos que están ahora mismo por la mentira, acorralados por el diablo en prisiones espirituales. Porque esto es mucho más que ideologías y posiciones. Estos son prisiones espirituales que tienen a la gente atadas a esos sistemas. Y la iglesia tiene que venir con la verdad, pero la verdad del evangelio se revela en el amor de Cristo que los quiere salvar.
Les leo el versículo 4 otra vez. Dice: este anticristo se va a oponer y se va a levantar contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Daniel el profeta en el capítulo 11 versículo 36 habló de esta ofensa, disculpen, y dice así: y el rey hará su voluntad. Es una profecía de Daniel. Y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Entonces la palabra de 2 Tesalonicenses capítulo 2 verso 4 es una revelación y una interpretación espiritual que Pablo le da a Daniel capítulo 11 versículo 36. El rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Lo interesante de Daniel 11:36 es que se ha cumplido dos veces en la historia y tiene un tercer cumplimiento. Cuando Daniel dijo esto, tan solo unos siglos más adelante, Antíoco Epífanes, un descendiente no directamente de Alejandro Magno, pero un descendiente al trono, cuando el reino de Grecia se partió en 4 brazos, finalmente hubo 2 reinos muy poderosos: los Ptolomeos en Egipto y también los Seleucidas en Grecia. Y ustedes, les digo un poco de historia porque ustedes tienen que entender estas cosas. Y de los Seleucidas, que es el reino del norte anunciado en la Biblia, se levanta un rey conocido como Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes tiene una guerra con los reyes Ptolomeos y los vence, pero resulta que Israel tenía una alianza con Egipto. Aunque era una colonia, tenían alianzas, y cuando él se entera de eso, él entra a Jerusalén y la destruye. Y cuando entra al lugar del templo, él sacrifica un cerdo. Y se cumple por primera vez la profecía de Daniel cuando dice: y cuando vean la abominación desoladora. Y resulta que en ese momento Antíoco Epífanes hace algo abominable, que es un cerdo, un animal no aceptable por la ley judía, y una cerda, todavía más, la sacrifica en el mismo lugar donde los judíos hacían sacrificio para Dios, y levanta un altar a los dioses de estos griegos. Y dice la Biblia que todo sería, yo no sé si ustedes se dieron cuenta, todo será con el permiso de Dios, porque a través de ese rey el Señor estará consumando su ira contra Israel, contra la nación que él mismo escogió, porque con ella está enojado el Señor. Ahora pasó eso. Ya pensaron que se había cumplido la profecía de Daniel, y viene Cristo y dice: y cuando ustedes vean la abominación desoladora, salgan de Jerusalén. Dice: pero no se había cumplido. Y Jesús dice: falta otra vez por cumplirse. Y Jesús aproximadamente en el 30 y algo después de su nacimiento, él muere. Pero para el año 70 Tito Vespasiano, que después llegó a ser emperador, se los he dicho otras veces, entra a Jerusalén, y el templo que había sido reconstruido lo destruye. Pero antes de destruirlo, él levanta una esfinge de un águila que representaba al imperio romano y la pone en el lugar del sacrificio. Y dice con esa expresión que Roma ha conquistado no solamente Jerusalén, sino el templo de Dios. Y esa fue la abominación desoladora por segunda vez. Después destruye el templo, los judíos son asesinados, y solamente los cristianos que creían en la profecía, al ver el sitio de Jerusalén, huyen cuando tienen tiempo y se salvan. Pero resulta que Jesús también estaba hablando de una tercera vez, porque ahora Pablo viene y nos dice: ya esos 2 eventos pasaron, pero vendrá un momento en la historia en que se levantará otro rey tan malo como aquellos 2, engendrado por el mal, que estará en contra de Dios, y él entonces se sentará en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Una pregunta: ¿en qué templo se va a sentar si los judíos ya no tienen templo? ¿O acaso será esta una profecía de que estamos a punto de ver el levantamiento del tercer templo? Esa es la gran propuesta de los judíos para hacer alianza con los árabes. ¿Ustedes quieren que les entreguemos la mitad de Jerusalén? Déjenos construir el templo. Ya tenemos los sacerdotes, las ropas, el arca, todo el sistema de sacrificios. Ya lo tenemos todo. Lo único que necesitamos es entrar en paz con ustedes. Y Daniel profetizó que el anticristo hará una paz, un acuerdo de paz. Precisamente esa será la paz. Cuando ustedes comiencen a ver movimientos de tierra en Jerusalén y levantarse un templo,
estemos seguros de que allí está comenzando el tiempo del fin. Versículos 6 al 7. Este es un pasaje muy interesante. Dice la palabra de Dios: y ahora ustedes saben lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. La Biblia dice que el anticristo no se ha manifestado porque algo, y después dice alguien, lo detiene. La interpretación de muchos es que quien lo detiene, el alguien, es el Espíritu Santo y el algo es la iglesia. Los cristianos del primer siglo creían que lo que estaba deteniendo al anticristo era el imperio romano, y que el imperio romano, como era anticristiano, no daría lugar a un anticristo que tendría apariencia de cristiano y que se levantaría para gobernar el mundo. Son interpretaciones completamente diferentes, pero sin embargo, lo que la Biblia, a través de esta incógnita y este misterio, nos está diciendo es que Dios es el soberano que hace que las cosas sucedan en su tiempo, no antes, no después, y que aún el mal se levanta cuando Dios le da permiso. Eso es lo que quiere decir. Hay algo que hasta ahora lo detiene y hay alguien que lo tiene detenido. El anticristo no se levantará en la tierra un día antes ni un día después, porque va a hacerlo cuando Dios le diga: este es el momento y ahora puedes hacerlo. Ustedes deberían estar dándole gracias a Dios. ¿Sabes por qué? A menos que ustedes sean como aquella viejita que el pastor fue a visitarla y ella trajo su Biblia porque el pastor iba a leer la Biblia. Y el pastor se dio cuenta que toda la Biblia estaba bien usada. Inclusive tenía anotaciones y tenía colores en los versículos de distintos libros de la Biblia. Pero se dio cuenta que la última parte de la Biblia, la última porción de la Biblia, parecía estar muy compacta, como si estuviera pegada. Y le dijo a la señora: ¿me presta su Biblia un momentito? Y el pastor, curioso, no chismoso, pero sí curioso, el pastor intentó abrir las páginas de esa parte de la Biblia y no pudo. Y le digo: hermana, parece que se le pegó con el sol, el calor, algo. Y le digo: no, pastor, no fue nada de eso, yo la pegué. Y yo: ¿y por qué usted pegó esa parte de la Biblia? Y dice: es el Apocalipsis. Dice: ¿por qué usted pegó el libro de Revelaciones? Y ella dijo: porque le tengo tanto miedo a lo que dice ahí que preferí pegarlo para no abrirlo, ni por error. Y a mí me parece, por las caras de algunos de ustedes, que sus Biblias también tienen Apocalipsis pegado. Pero yo hoy vengo para que tú puedas despegar las páginas de la profecía y tú puedas saber que muchas cosas van a ocurrir en el mundo que no son del todo buenas, pero que nuestro Dios está en control de cada una de ellas y que Él va a cuidar de su pueblo y bendecir a su iglesia hasta que ese día llegue. ¿Alguien puede decir amén? Dale un aplauso al Señor. Ninguna profecía, por aterradora que sea, el Señor nos la dio para meternos miedo, sino simplemente para que conozcamos la verdad. Y conociendo la verdad, nosotros sepamos cómo vivir en tiempos peligrosos bajo la dirección del Espíritu Santo. Ese es el propósito de la profecía. Ese es el propósito de todo lo que Dios ha declarado en las Escrituras y que Él quiere que nosotros conozcamos. Miren el versículo 8 lo que dice. Es una promesa de Dios cuando describe a este gobernante final. Y dice la Biblia: entonces se manifestará aquel inicuo. Pero aquí viene lo poderoso: a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Te pregunto, ¿de qué lado quieres estar? ¿Del que tiene temporalmente el poder o del que tiene el poder eterno? ¿Del que es un rey en miniatura y sirve a un Dios en minúscula? ¿O vamos a estar del lado del Rey de Reyes, que es la manifestación del Dios con todo el poder del universo? Te digo esto porque llegará el día en que los días que viviremos, aparentemente el diablo ganó, el infierno venció y pareciera que ellos son los que tienen la victoria. Pero el pueblo de Dios tiene que alzar la mirada y decir: aunque el mal esté avanzando y las agendas diabólicas estén venciendo, y aunque pareciera que el diablo le ganó a Cristo, no es así. La Biblia profetiza y promete que Cristo destruirá al maligno.
y matará al enemigo de la fe con el espíritu de su boca y el resplandor de su venida. Mira las armas que usa el Señor. No necesita una espada en su mano. Por eso la espada está en su lengua, dice Apocalipsis. Y vive en su boca una espada como de doble filo refulgiendo. Es la palabra de Dios. Él no tiene que usar las manos, solo la boca para ganar. Él solamente habla y es. En el momento que vinieron a llevarse a Cristo preso, hay una imagen de ese momento. Judas viene y detrás todos los que vienen a llevarse al Señor. Y uno de ellos dice: ¿eres tú el Cristo? ¿Y saben qué hizo Jesús? Respondió de esta manera: yo soy. Y cuando dijo yo soy, todos cayeron al suelo. Porque ¿saben qué fue lo que él dijo en ese momento? El nombre propio de Dios. Y al proferirlo, el enemigo cayó. Jesús iba como oveja al matadero, dejándose crucificar, pero quiso dejar saber en ese momento que él tenía el poder, como le dijo a Pedro, de hacer bajar legiones de ángeles, destruirlos a todos. No lo hacía por misericordia, porque estaba dando la oportunidad inclusive a sus asesinos de arrepentirse y de salvarse. Pero estaba desplegando su poder en aquel momento para dejarlo bien claro: no me están venciendo, no me están matando. No son los judíos quienes me matan, no son los romanos quienes me matan. Yo mismo pongo mi vida, yo mismo la voy a poner. Esta no es la historia en la cual el mal vence un tiempo y el bien vence otro tiempo, sino que es la historia en la cual uso al mal para que el bien se establezca y para que el reino de Dios venza. Un versículo más quiero ver con ustedes de ese pasaje. Versículo 9. Dice: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Entonces Dios lo va a permitir. Dios va a permitir que se levante. Dios le pone fecha para levantarse, fecha para caer. Pero sin embargo, no va a ser la obra de Dios el que se levante este hombre, va a ser la obra del diablo. Entonces va a ser por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Nadie puede decir que algo es de Dios o algo es del diablo validándolo por señales, prodigios y maravillas. Porque tanto el reino de la luz como el reino de las tinieblas hacen milagros. Entonces, la iglesia no puede medir la verdad por los milagros. Porque cuando se levante el gobierno del anticristo, va a ser un gobierno político religioso. Hay una figura que emerge en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, que es la segunda bestia, conocida también como el falso profeta. Y la Biblia dice que tendrá la función de hacerle creer a todas las personas que ese hombre, el anticristo, es Dios. Y dice: levantará el falso profeta una imagen que hablará. Saben, ayer escuchaba un predicador que dice que predicó en New Zealand por primera vez estando en su casa, mientras un holograma suyo predicaba a la iglesia en New Zealand. ¿Les parece a ustedes que ya la tecnología no está creada como para que un holograma en Jerusalén con la apariencia del anticristo le hable a las personas? Y por eso dice la Biblia que la imagen de la bestia cobró vida y hablaba a la gente, porque es la forma antigua de describir algo tecnológico que para Juan era sencillamente desconocido. Pero cuando nosotros lo leemos, decimos: estamos en presencia de un holograma hablándole a las personas con apariencia de la persona, pero sabemos que no es la persona. Y dice que ese falso profeta, en nombre de la bestia, hará señales y prodigios y hará descender fuego del cielo. Y si tendrá poder. Tú no puedes medir quién es de Dios o quién no es de Dios por los milagros, sino por el efecto de los milagros y a quién te lleva. Si el milagro te lleva a los pies de la cruz a darle gloria a Cristo, vino de Dios. Pero si el milagro te lleva a empoderar al hombre y a engrandecer al hombre, sea en el contexto de una iglesia o en el contexto de naciones, es diabólico y no tiene origen en Dios. Lutero decía: la mentira es mentira, aunque en ese ambiente de mentira lluevan milagros todos los días. Si no podemos nosotros medir, y yo soy alguien que cree en los milagros porque mi Dios es un Dios de milagros. Pero a la misma vez debo alertarlos a ustedes para saber que hemos entrado en tiempos en que tenemos que discernir el origen de los milagros, pensando a dónde nos lleva el milagro. ¿Nos lleva a adorar al hombre o a adorar a una figura humana, o nos lleva a darle la gloria a Dios y a rendirnos a Él? Lo uno y lo otro determina el origen de quién produjo el milagro. Ahora, cuando tú ves todo esto, que está a punto de levantarse un gobierno mundial, yo tengo datos para la próxima semana que voy a compartir con ustedes del foro
Monetario Internacional, de lo que el fundador del Foro de Davos ha dicho con respecto a tecnología para hacer las transacciones financieras en los próximos 10 años, para establecerse en el 2030, de los cambios que se quieren crear y de todas las cosas que parece que estamos leyendo en las páginas del Apocalipsis. No lo voy a hacer hoy. Pero cuando tú ves en la Biblia que está por levantarse un gobierno mundial y un sistema donde todos, sin importar raza, lengua o nación, seamos obligados a entrar dentro de él. Cuando vemos que el mal se está empoderando y que Dios le dará permiso al propio Satanás engendrarse y por medio de un ser humano traer la maldad al gobierno de los hombres, ¿cómo tú respondes a eso? ¿Respondes con temor o respondes en fe? Porque el llamado de Dios no es que la iglesia responda en temor. Yo veo mucho miedo por parte de los cristianos y Dios nos llama a responder en fe. Quiero ir cerrando en este día leyendo lo que dice 2 Tesalonicenses a partir del versículo 13. Esa es la promesa de Dios para nosotros. 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13. Dice, pero nosotros, ¿ven ustedes el pero? Es el alto que hace el apóstol Pablo y dice, ya tengo a la iglesia aterrorizada, ya los cristianos están diciendo, bueno, y si este hombre tendrá tanto poder y será tan confuso todo lo que hará y hará tantos milagros, ¿cómo nosotros podremos mantenernos en pie? Y dice el apóstol Pablo, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a ustedes, hermanos amados por el Señor, de que Dios los haya escogido desde el principio para salvación. Y lo primero que hace es decir, iglesia, hay una promesa de salvación sobre tu vida. Estás en Cristo, quien te salvó, velará por ti, peleará por ti, te defenderá y te cuidará con el poder de su presencia. Doy gracias a Dios, dice, con respecto a ustedes, porque han sido escogidos para salvación desde el principio, mediante la obra santificadora del Espíritu Santo y la fe en la verdad. Mis hermanos, lo que comenzó al principio continuará en nosotros hasta el final. Estás en Cristo, el Espíritu Santo está en ti. Y si el Espíritu Santo está en ti, la obra santificadora del poder del Espíritu y de la verdad de Dios no va a disminuir, va a aumentar en la medida que se acerca el día. Nosotros somos como la luz de la aurora, dice la palabra, que va en aumento mientras el día se manifiesta. Dice, a la cual los llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Miren ustedes el lenguaje de promesa. Estás en la verdad, en la salvación, estás en el Espíritu Santo, estás en la fe, pero también tengo para ti la promesa, dice Pablo, de que el evangelio en el que has creído te está llevando a alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El mundo sin Él se apresura a alcanzar el juicio. Nosotros corremos a alcanzar la gloria. Por eso nuestra misión es que más gente se sume y más gente venga, porque vamos camino a destinos diferentes. Ellos van camino a la perdición, nosotros vamos camino a la gloria. Y yo quiero que de ellos se vuelvan nosotros, para que seamos más los que vamos camino a la casa del Padre. Así que, hermanos, aquí viene la exhortación: estén firmes y retengan la doctrina que han aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza, por gracia conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. ¿Lo puedes ver? Y el mismo Jesucristo y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza, por gracia conforte nuestros corazones y nos confirme en toda buena palabra y obra. En la medida que el mal avance en manifestación, va el Señor a manifestar estas dos cosas. Va a manifestar en nosotros la consolación eterna y la esperanza por su gracia. Y en la medida que avanza el mal, el Espíritu Santo va a darte mayor consolación y mayor esperanza. Sabes que cuando una persona perdió la esperanza, lo perdió todo. Pero este es lo que dice el Señor:
En la medida que la manifestación del mal tome lugar en la tierra, más mi Espíritu Santo estará llenando de esperanza en mis promesas a mi iglesia. La iglesia no se llenará de miedo, la iglesia se llenará de fe, y por causa de la fe se llenará de esperanza y de consolación en el poder de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hago para que la promesa se vuelva vida en mí? ¿Se dieron cuenta de la afirmación y la exhortación anterior? Él dice, para que eso sea en ti una realidad, aférrate y afírmate a la doctrina que has aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Aférrate a la verdad, a lo que Él dijo que es la verdad, a lo que Él te prometió. Y en la medida que la palabra se cobre vida en ti cada día, tú la leas, la recibas, la vivas, la experimentes, el Espíritu Santo te va a dar esperanza y consolación. El mundo va a estar loco, los gobernantes cada vez van a ser más perversos, la maldad va a estar reinando alrededor nuestro, pero tú vas a creer que nosotros estamos como Israel en Gosén. Afuera hay tinieblas, en mi casa hay luz. Afuera hay plagas, en mi casa hay bendición. Afuera hay maldad, en mi casa está el poder de Dios. ¿Lo puedes creer? Porque esto no es leyenda, esto es verdad de Dios. Y esto se cumplirá cada día más en la vida de los que creen, porque estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Quiero que te pongas de pie un momento. Señor, oramos en el nombre de Jesús. Y te pido, Padre, en este momento, Señor, que tú puedas afirmar a tu iglesia la verdad. Te agradezco mucho lo que tu palabra dice. Te agradezco, Señor, la manera en la que tú revelas tu palabra y no escondes nada, aunque nos produzca temporalmente miedo. Pero también te doy gracias porque nunca falta la palabra de esperanza y la palabra de fe. Y hoy, Señor, te volvemos a decir, Padre, tú eres nuestra roca donde nos afirmamos. Tú eres la promesa que se cumple como sí y amén en nuestras vidas. Tú eres el que provoca nuestra esperanza y tú eres el que nos hace caminar seguros. No importa si las naciones de la tierra se desmoronan, si los gobiernos se vuelven perversos y si las agendas son diabólicas. Nosotros seguiremos resplandeciendo con la luz de Cristo. Señor, revístenos de la verdad, vístenos con tu justicia y llénanos del poder del Espíritu Santo para predicarle a este mundo la verdad de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Que nadie en este lugar viva en temor, pero que todos vivamos en fe. Y que la fe genere esperanza en nuestras vidas hasta el día de Jesucristo. Gracias, Señor, porque así como has prometido que el mundo vivirá un juicio y se levantarán hombres de maldad y el inicuo, el anticristo se levantará, también has prometido que será por un corto periodo de tiempo, porque luego te levantarás tú, vendrás tú y nosotros estaremos contigo para siempre. Gracias por la promesa, por nuestra esperanza, y te pido que nos prepares cada día para caminar en fe, en esperanza y en el discernimiento de la verdad, en el nombre de Jesús. Amén y amén.